Buenas noches, mi nombre es Andrea Cristina García Uquilla, estudiante de la carrera de Derecho, cursando el cuarto ciclo en la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy me encuentro realizando una tarea de la materia Práctico 1 de Servicio Comunitario, en el cual trataremos el Memorándum de Montevideo, memorándum que trata sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales, en Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes. Empezaremos con una breve introducción en la cual indicaremos que el Internet es una herramienta muy importante de comunicación y acceso a diferentes contenidos. Sin embargo, también puede representar un riesgo si no se la toma con las medidas necesarias para la protección, sobre todo en la información que se genera y aquella que reciben los niños, niñas y adolescentes, al ser una herramienta abierta que requiere cuidado y protección de aquellos que están a cargo de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, empezaremos con las consideraciones generales. Tenemos que establecer que la sociedad de la información es una oportunidad inestimable para acceder a la información. Es tan amplia y tan grande que esta red de información nos permite encontrar varios contenidos, los cuales nos van a ayudar a nuestro desarrollo y progreso como personas. Sin embargo, también existen algunos riesgos, entre ellos encontrarnos con personas que puedan acceder a nuestra información, sobre todo de niñas, niños y adolescentes, que pueda resultar perjudicial para el desarrollo de las personas. Tenemos que tomar en cuenta también que en la actualidad el libre acceso a los sistemas de información está a la mano de todas las personas que tengan acceso a cualquier medio electrónico que se encuentre conectado a una red de Internet. Asimismo, los estados de América Latina y el Caribe están buscando en consenso y equilibrio para garantizar los derechos y protección de los datos ante los riesgos de la sociedad de la información y el conocimiento. Es decir, eh, actualmente se encuentran uniendo esfuerzos a nivel regional e interregional para encontrar medios y legislación que permita proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de los riesgos que conlleva el libre acceso a toda la información. Asimismo, tenemos que establecer que dentro del uso de medios de sistemas informáticos existen ciertos parámetros que se deben considerar. El derecho a la vida privada, que es un valor que toda sociedad democrática debe respetar. Asimismo, la importancia de que las niñas, niños y adolescentes sean consultados y sus opiniones sean tomadas en cuenta. También tenemos que buscar la erradicación de la pornografía infantil en Internet, que se espera que con un esfuerzo conjunto de todos los actores responsables, esta meta pueda ser lograda. Asimismo, hay que tener en cuenta las particularidades de género y la diversidad cultural que se presenta tanto en América Latina y el Caribe. A continuación, revisaremos las diversas recomendaciones que se encuentran estipuladas en este memorándum. Respecto a las unidades educativas, eh, el Estado y las unidades educativas. Se debe tomar en cuenta el rol de los progenitores o aquellos que tengan cuidado de los niños, niñas y adolescentes, aquellos que deben tener eh, toda la información y fortalecer sus capacidades respecto al uso responsable de los medios digitales. También se debe tener en cuenta que se debe respetar el principio de proporcionalidad, que tiene como fin la protección y garantía de los derechos, que sea adecuada al fin perseguido, pero sin embargo que asimismo no sea del todo restrictiva. El derecho de los niños, asimismo, comunicar a los niños, niñas y adolescentes que el Internet es un espacio regido por normas, responsabilidades y penalizaciones. Es decir, los niños deben tener clara visión de que toda la información que se da y se recibe por medio de los sistemas digitales
están regidos a una norma, que no es un espacio sin impunidad, por lo cual su uso debe ser responsable y medido de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestro acceso a la información. Respecto a las recomendaciones eh, de los estados y las entidades educativas, asimismo, se debe enfatizar el respeto a la vida privada, intimidad y buen nombre de terceras personas. Los niños, niñas y adolescentes deben conocer que la distribución de contenidos prohibidos por la regulación local y regional, eh, tales como pornografía infantil, acoso sexual, discriminación, odio racial, eh, y todo aquello que, que atente contra la dignidad de una persona, están penados por la ley. Se debe promover el conocimiento acerca del uso responsable y seguro de estos medios. Se debe asimismo informar sobre los mecanismos de protección y las responsabilidades civiles, penales y administrativas que conlleva el uso inadecuado de los medios digitales. Asimismo, se debe incluir el uso de medios digitales en los planes de estudios, siempre y cuando con responsabilidad y que no atenten a la vida privada y a la protección de los datos personales de los niños, niñas y adolescentes. Se debe promover el uso de material didáctico en el que se presenten los potenciales riesgos y los beneficios del uso de medios digitales. Asimismo, los docentes deben estar capacitados para facilitar la discusión y poner en contexto las ventajas y los riesgos de la sociedad de la información y el conocimiento. Las autoridades educativas están obligadas a asistir a los docentes y apoyar el trabajo en las áreas descritas. Asimismo, las autoridades competentes deben establecer mecanismos para que los centros educativos resuelvan los conflictos que conlleve el uso inadecuado de los sistemas de comunicación digitales. Los estados sobre el marco legal. Los estados sobre el marco legal deben establecer la normativa para proteger los datos personales aplicable al sector público y privado. Es decir, mediante normas y leyes se debe proteger toda la información que las personas brindamos dentro de los sistemas digitales, sobre todo de los niños y niñas y adolescentes. Todo acto u omisión que se atente contra los niños, niñas y adolescentes debe tener el mismo tratamiento en el mundo real como en el mundo virtual. Es decir, actualmente existen las penalizaciones cuando uno atenta sobre la dignidad y la integridad física de un niño, niña o adolescente. En el mundo virtual existe la misma categoría, sin embargo, aquí se atenta contra la dignidad, la integridad emocional de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, en el marco legal se debe establecer el derecho de los niños, niñas y adolescentes a solicitar el acceso a la información sobre sí mismos que se encuentren en bases públicas o privadas. Esto lo pueden hacer directamente ellos o por medio de su progenitor o representante legal. Se debe tomar en cuenta que el acceso a la información también permite que ésta sea modificada o eliminada en el caso de que el dueño de los datos así lo requiera. Regular el funcionamiento de los centros de acceso a Internet. Todo centro de acceso a Internet debe estar regido por una norma en el cual se establezcan políticas claras y funcionales sobre la información que se entrega y se recibe por estos medios. Es decir, ellos deben mantener una normativa en la cual se respete la intimidad y la dignidad de las personas. La aplicación de las leyes por parte del Estado. Garantizar procesos sencillos, ágiles, accesibles y de forma prioritaria. Asimismo, las decisiones judiciales que derivaren de todos estos procesos que se generen por el mal uso de los medios digitales deben ser difundidos ampliamente. Asimismo, se debe desarrollar una base de datos sobre los casos y fallos para que sean de libre conocimiento y generen un precedente en la aplicación de las normas.
Asimismo, se debe habilitar un canal de comunicación para menores vulnerados. Se deben generar muchas vías para que los niños, niñas y adolescentes, en el caso de que se creyeren vulnerados en sus derechos, puedan ser asistidos por las entidades públicas y acceder fácilmente al auxilio inmediato. Establecer organismos especializados en materia de protección de datos. Todas las personas debemos capacitarnos y tener acceso a los datos de los que creyéramos conveniente, de los que nos creyéramos vulnerados, para que estos tengan el tratamiento debido y adecuado conforme la normativa. Desarrollar capacidades especiales en materia de protección de datos. Todos aquellos actores que manejemos la protección de datos en los sistemas digitales, debemos tener las capacidades especiales para distinguir qué información es veraz, qué información puede ser compartida y qué información debe ser restringida para los demás. En materia de políticas públicas, se debe desarrollar mecanismos de respuesta y protocolos de respuestas inmediatas a víctimas. Es decir, deben existir medios especializados, eficaces e inmediatos para las personas, en especial niños, niñas y adolescentes que se creyeran vulnerados en sus derechos o vulnerada su vida íntima o sean víctima de algún delito que esté tipificado en la norma. Desarrollar mecanismos regionales e internacionales. Es decir, debe existir una política pública compartida entre las diferentes regiones y países que conformamos Latinoamérica para que estos funcionen de forma mancomunada. Promover la sensibilización y divulgación de información de forma masiva. Todos los riesgos que conlleva el uso de medios digitales, asimismo de los beneficios, deben ser divulgados en todos los medios de comunicación. Se deben establecer políticas claras sobre las normas y las leyes que rigen el uso de medios de comunicación. Promover el compromiso y participación de asociaciones públicas o privadas. Es decir, el Estado está en la obligación de comprometer y hacer partícipe a todos aquellos que brinden el servicio y tengan acceso a los medios digitales para que se protejan los derechos de los niños, niñas y adolescentes y se protejan sus datos personales y se respete el derecho a la privacidad. Impulsar la generación del conocimiento especializado. El Estado debe tener políticas claras de que todos debemos capacitarnos en el conocimiento del uso de medios digitales, ya que como todos somos actores y tenemos acceso al mismo, debemos tener el conocimiento mínimo sobre los beneficios y los riesgos que conlleva el uso de estos medios. Recomendaciones para la industria. Dentro de la industria, tenemos aquellos proveedores de servicios de Internet, de redes sociales y todo medio digital al que podamos tener acceso, donde nuestros datos personales se encuentran registrados o pueden verse comprometidos por el uso de estos medios. Para estas industrias se deben tener normas claras que protejan la vida privada y la información de datos personales para todos los proveedores de Internet. Es decir, toda la información que nosotros brindamos se encuentra protegida por una normativa para que ésta no sea pública y por medio de leyes, normas y reglamentos, nuestra intimidad sea protegida de todos aquellos que tienen acceso a nuestra información. Evitar la recopilación, difusión de datos personales sin previo consentimiento. Si bien es verdad, cuando nosotros accedemos a un medio digital, a una red social, proveemos de información a nuestro servidor, el servidor tiene la responsabilidad de evitar que esa información sea difundida indiscriminadamente, salvo se tenga el conocimiento del dueño de la información.
Las redes sociales deberán limitar el acceso de terceros a datos personales sin consentimiento previo. Dentro de las redes sociales existen diferentes aplicaciones que son desarrolladas por terceros. Estos terceros deben tener el mínimo acceso a la información de cada uno de los usuarios sin su previo consentimiento. No debe ser libre ni de acceso directo por parte de estos desarrolladores. Colaborar y promover la erradicación de la pornografía infantil. Las redes sociales y medios digitales están obligados a contener filtros que detecten este tipo de delitos de la pornografía infantil, violencia a los niños, niñas y adolescentes, acoso sexual, odio racial, discriminación. En caso de detectar este tipo de delitos, tienen que suprimir todo este contenido de sus bases de datos y sin embargo tienen que mantenerlos por un mínimo de 6 meses o entregarlos a las autoridades judiciales para perseguir a la persona que está generando o que está cometiendo este delito. Consideraciones finales. Estas recomendaciones son extensivas a mayores de edad en estado de vulnerabilidad. Entiéndase ellos discapacitados, adultos mayores o personas con enfermedades graves. Asimismo, se exhorta a todos los actores intervinientes a discutir e interpretar estas recomendaciones. Es decir, todos aquellos que tenemos responsabilidad y usamos los medios digitales, tenemos que tomar en cuenta todas estas recomendaciones, sobre todo aquellos que estamos inmersos en el cuidado o tenemos cerca o bajo nuestra responsabilidad a niños, niñas y adolescentes, que son aquellos que deben ser protegidos de los riesgos que conlleva el el uso no controlado de los medios digitales. Es decir, todos los actores tenemos que ser responsables del uso indebido o, en su defecto, del correcto uso que se deben dar a las redes sociales y el acceso a la información. Para esto existen los controles parentales, existen los filtros de seguridad, pero sobre todo a los niños, niñas y adolescentes se les debe inculcar el conocimiento sobre los riesgos y beneficios que conlleva utilizar todo lo que son sistemas informáticos y la sociedad de la información. Hasta aquí lo que trata el memorándum de Montevideo. Agradezco su atención. Buenas noches.